Perfecto. A ver, ahí estamos grabando. Bueno, entonces empezamos cuento hasta tres y empiezo presentándolos. Bueno, bienvenidos a este ciclo de charlas que estamos organizando desde el MAP, en este caso en relación a bioartesanías, la exhibición que inauguramos en el marco de la Noche de los Museos en noviembre del 2025 y que se va a extender hasta agosto del 2026. Y la primera charla, y a nosotros nos da mucho alegría, es con LAMBA, el equipo de LAMBA que trabaja en Valdivia, Chile, un país que es muy cercano, muy querido por todos los argentinos. Y en este caso vamos a hablar con dos de parte del equipo que y que colaboran en este equipo de LAMBA, que sería Alejandro Weiss y Nuri Lagosierra. Así que bienvenidos y antes de presentarlos, quería preguntarles qué es LAMBA para toda la gente que no sabe qué es o no vino al MAP todavía. Súper, muchas gracias, Felicitas, por la invitación. Agradezco también que esté Nurilagua acá en esta conversación. Bueno, Labba es un laboratorio que trabaja con materialidades de origen biológico y que tiene como objetivo cuestionar las materialidades o la cultura material, pero desde un foco territorial o situado. Mm. Desde ahí que desarrollamos y generamos una paleta material muy diversa, con la cual tratamos de dar frente o plantear soluciones o incluso generar propuestas creativas con esas materialidades y un poco generar toda una reflexión crítica al respecto. Eso como en grandes aspectos. Contá un poquito para la gente en qué año surgió, cómo trabajan, de dónde provienen cada una de ustedes, cómo se financian también. Mira, el laboratorio partió en el 2017. Lo fundamos junto a María José Besoaín, que hoy día no pudo estar, pero proviene principalmente del área de arquitectura, diseño, y al poquito andar se incorporó gente que venía del ámbito de la ciencia. Entonces fue muy interesante que el laboratorio se produjo como una especie de caldo de cultivo entre gente que venía de áreas muy distintas, pero que tenía como foco súper claro respecto a trabajar de una manera como muy intertransdisciplinar. Quiere decir que de alguna manera estábamos todos en igualdad de condiciones para poder crear o discutir o reflexionar respecto a lo material. Y por otra parte, que de alguna manera estamos muy interesados de que los desafíos que tratáramos de abordar fuesen siempre o que surgieran siempre desde las oportunidades o abundancias que nos da este mismo territorio que habitamos. Y desde ahí que empezamos a trabajar como que el laboratorio es un espacio que se vincula mucho con su contexto, o trata de vincularse mucho con su contexto. Algunas veces resulta mejor, otras no tanto. Y por eso Nuri Lago y su marca, por así decirlo, no sé si tú lo defines como marca, pero como el proyecto que lidera Nuri Lago es importante para nosotros porque nosotros tratamos de abrir los procesos creativos de investigación y desarrollo material hacia afuera del laboratorio. Lo entendemos como que parte fundamental de poder desarrollar una propuesta crítica es no encerrarnos y trabajar nosotras así de manera como escondida, sino que todo el rato abrir, generar discusión, invitar a personas que puedan utilizar estos materiales para también generar sus propias narrativas, sus propias discusiones, sus propias propuestas creativas. Y por eso es importante Nuri Lagos porque nos ha acompañado desde el inicio. Así que Nuri, no sé si tú también quieres aportar desde ahí. Hola, gracias, Felicita, por la invitación también.
Sí, efectivamente, yo conozco LATVA, el laboratorio desde sus inicios, me tocó ver cómo se gestó esto. Y también es un proceso bastante bonito porque recuerdo muy bien cuando los chicos llegaron a Valdivia, em, y venían un poco con esta idea de cocinas, recetas, lo colectivo, era algo que todavía no tenía mucho nombre ni mucha... estaba la intención, mas no había mucha claridad hacia dónde se perfilaba esto. Y claro, entonces para mí también es un orgullo, porque además los chicos somos bien amigos, entonces como ver cómo esto ha crecido, cómo se gestó, fue muy bonito. Y claro, y tenemos una relación virtuosa desde ahí, porque yo tengo una marca de diseño, yo de formación soy diseñadora industrial, pero tengo una marca de diseño que trabaja desde la artesanía contemporánea, con base, digamos, en la fibra de oveja como material principal. Entonces, desde ahí he logrado sacar líneas de productos, desde la indumentaria, desde algunos objetos, siempre también con un foco súper territorial. Entonces, desde ahí yo siento que de alguna manera Calofisha, que es el espacio el que yo he creado como marca, que de alguna manera es mi proyecto de vida, básicamente, ¿no? Más allá de verlo como una marca de diseño, es que ha podido ser también un poco una especie de laboratorio, por decirlo así, para poder ir testeando, probando estas nuevas materialidades que los chicos van o que el LATVA va desarrollando y que vamos ahí haciendo estas pruebas de alguna manera. Entonces, claro, es un espacio comunitario que permite un poco la creación colectiva, básicamente. Alejandro, y lo que te preguntaba, ¿físicamente dependen de la universidad, de un museo, trabajan en el espacio de Nuri? Un poco para entender estos proyectos también para los que arman proyectos o cómo se vincula, si es con la universidad, con lo particular, no sé, cómo se autofinancian, porque eso también es, digo, no solo los materiales, que eso vamos a hablar aparte, sino con qué trabajan, sino cómo se financian para el día a día. Yo creo que uno de los valores que tiene Labba es justamente el cómo se plantea desde el origen. Nosotros arrendamos un espacio, una cocina, antigua cocina en un edificio histórico del centro de la ciudad. Y desde ahí este grupo de personas empezamos de manera autogestionada y autodidácticamente como a explorar estas posibilidades materiales. No estamos vinculados con ninguna universidad, no dependemos de ninguna universidad. Son proyectos que dirigimos junto a María José y que de alguna manera ha ido creciendo en una lógica muy como colectiva. De ahí podemos hablar después de biopolimérica y todo lo que sale de ahí, pero básicamente es un proyecto independiente. Y ese es uno de los grandes valores porque siento que la mayoría de estos proyectos o son individuales desarrollados en espacios como muy íntimos de diseñadores, diseñadores, artistas, profesionales más o menos de áreas creativas, o de frentón son espacios que provienen o están alojados en institutos o centros educacionales universitarios donde hay líneas muy marcadas, no solamente en el ámbito de experimentación o de equipamiento, etcétera, sino también como de la postura que toman estos materiales. Y eso es algo que para nosotros fue clave al principio porque fue un tema de discusión desde siempre. Es como no queremos que nos pauteen cuál va a ser esta visión respecto a lo material y queremos sentirnos libres de poder posicionarnos y ser crítico en todas las dimensiones que se vinculan dentro de esta discusión. Entonces, justamente el LAPA lo que logra es posicionarse en esta independencia pero establecer vínculos muy nutritivos con lugares de distintas partes del mundo. O sea, nos vinculamos con universidades súper desarrolladas técnicamente, con colegios de áreas rurales, con emprendedores o emprendedoras que están desarrollando cosas, con gente del mundo del arte, con gente que está trabajando en divulgación científica. Y de alguna manera,
en esa diversidad también de diálogos es donde también nosotros encontramos una diversidad de financiamiento, porque nosotros nos mantenemos por una diversidad de proyectos. No es que haya un proyecto que financie todo y que nos permita. Nosotros tenemos como tres líneas que son investigación y hay toda una línea de financiamiento que asociada a investigación. Desde lo público principalmente, la investigación hoy la financia organismos asociados a cultura, pero también de lógicas productivas. Está Corfo en Chile y está el Ministerio de la Cultura y las Artes y el Patrimonio, que financia lo que decía al principio. Pero por otro lado también tenemos instituciones educacionales privadas, públicas, que Mm. también están interesados en esa, o incluso ahora que nosotros ya estamos produciendo ciertos materiales de una manera más constante, e incluso con Nurilagos también desarrollando ciertos productos, también hay una venta de materiales, o de productos que salen con estos biomateriales, que también van financiando la práctica. Participamos y hacemos mucho en ámbitos de educación o mediación, diplomado, workshop, en distintas partes de Latinoamérica. Entonces creo que como que la postura del laboratorio ha sido más que centrarnos en un tipo de financiamiento, es como diversificar, como que es bien en la línea de también de la lógica material que nosotros estamos planteando. Y eso es porque lo material finalmente también es como es una excusa para tratar muchos temas muy diversos, desde escala, desde lógicas territoriales, desde lógicas políticas, de cómo nos enfrentamos políticamente a la discusión material, medioambiental o comunitaria. Entonces, creo que desde esa diversidad donde nos hemos planteado y ha permeado como todos los ámbitos de la lógica de cómo funciona y opera el LABBA. Lamba original, o sea, ustedes están en Valdivia. ¿Hay otros Lamba a lo largo de Chile? Porque sabemos que en Latinoamérica y en el mundo hay, pero digamos, ustedes trabajan o se piensan primero desde Chile para América Latina. ¿Cómo eso cómo, porque digo, comparan, conversan los materiales? ¿Qué dinámica hay? Eso quiero que lo cuentes porque es muy interesante cómo están trabajando antes de pasar a temas más puntuales, ¿no? Mira, es bonita la pregunta porque yo no me atrevería a decir que es como LABA, primero Chile, después como nosotros nos sentimos muy como de que en el fondo LABA está en Latinoamérica. Y no en un sentido no sé si es soberbia o ego, sino más bien es como decir, bueno, el LABA se ha construido por la relación e interacción y conocimiento y experiencia y amistad de gente que también está desarrollando distintos proyectos en Latinoamérica y que de alguna manera va nutriendo por su práctica, por sus preguntas, discusiones, por los desafíos que también plantean en cada territorio. Entonces yo creo que el laboratorio ha logrado de alguna manera convocar a esas personas. Y de ahí es que surge Biopolimérica, que sería como un poco este movimiento, este grupo humano que está por sobre el laboratorio, pero que nosotros dirigimos, y que de alguna manera busca hacer ese espacio como de conexión y de discusión colectiva latinoamericana a nivel, como, ¿cómo decirlo? Regional, ¿no? Claro. Región, de la región latinoamericana, Entonces, para ¿no? nosotros, LABA es más latinoamericano. No, no, no. De hecho, muchas veces nos pasa que tenemos mucho más interacción con gente de fuera de Chile que de mismo Chile. Entonces, y eso es algo bastante especial del proyecto. Em, y nos pasa que justamente, o sea, no sé, de repente nos encargan asesoría de Perú o de México, ahora estamos trabajando en colaboración con Radial, que es una empresa mexicana que trabaja con micelio, con hongo, para unos proyectos que están trabajando allá.
y también estableciendo colaboraciones con gente de Ecuador para ver dónde vamos a realizar el nuevo Biopolimérica, que es este evento que también se hace cada 2 años en distintas partes. Entonces, hay como un foco que es latinoamericano y que me atrevería a decir que es donde nosotros también estamos como, si bien estamos pensando en el desarrollo de materiales que obedecen a nuestro territorio súper particular, nosotros estamos pensando en una propuesta regional de cómo enfrentarnos a los temas materiales y a las discusiones que estamos hablando hoy. Oye, a mí ahí me gustaría acotar algo. Chile es un país muy centralista, ¿no? Todo funciona en torno a Santiago, la metrópoli, ¿no? Entonces, que el ADVA tenga su origen en una provincia, en una región, yo que siento que eso le da mucho más valor, ¿no? Entendiendo además que, claro, la región de los ríos, que está a 800 kilómetros de la capital, digamos, es una ciudad, es una región muy rica en mucha como materialidad, en el entorno medioambiental, en la naturaleza, los paisajes, en un montón de cosas. Entonces, siento que el desafío fue muy grande y el logro es mucho más grande aún, ¿no? Entendiendo que Mm. Chile funciona muy centralizado, todo pasa por Santiago, todas las decisiones a nivel gubernamental y un montón de cosas pasan por Santiago. Entonces, lograr romper con esa barrera y hacerlo más global o regional que nacional, me parece que tiene mucho más mérito. Y eso también habla de este refrán o dicho que hay que nadie es profeta en su tierra también, ¿no? Ujú. Como que viene muy bien. Eso quería Y yo es, como y acotar. es bonito entender, tomando lo que dices, que es muy bonito entender que finalmente, claro, están estas barreras administrativas que definen países, ¿no es cierto? No sé, o sea, si lo vemos a nivel de pueblos originarios, o sea, los mapuches se mueven en un territorio de Chile y Argentina, o sea, como que no podemos decir un país u otro. Entonces, en ese sentido, creo que como que la idea de trabajar estos biomateriales desde una perspectiva más latinoamericana, justamente eso, es como entender que hay similitudes en los desafíos, en las lógicas, pero que también se respetan esas particularidades eh, específicas Hay una de palabra la mano. que, exacto, que usamos en la Argentina, que supongo que también Chile se debe usar, que es glocal, que lo Claro. global, el fenómeno global, se inicia desde lo local, desde lo pequeño, porque eso es lo que irradia. Y creo que el ABBA me parece que también por eso queríamos comenzar esta serie de entrevistas con ustedes, porque es un laboratorio que está funcionando, pero que es lo que vos decís, entrecruza un montón de áreas que son interesantes para la comunidad educativa, para la investigación, para la profesionalización, para pensar un futuro de una vida en general un poco mejor, porque lo que ustedes están todo el tiempo probando, y esto fue lo interesante, que lo que estamos viendo en la exposición en el MAP de Bioartesanías es que interpela a cada uno como consumidor cultural o como paseante o como público en comprometernos con la naturaleza. Y me parece que eso es lo que ustedes están logrando palpablemente. Entonces creo que es muy interesante el caso de ustedes, ¿no? Así que por eso quería preguntarles esto, cómo es cierto, se focaliza y a nivel Latinoamérica. Y vamos a cerrar después para hablar del Festival de Biopolimérica. Pero lo que les quería seguir preguntando en esta charla es, sigan contando un poquito los materiales que trabajan. ¿Cómo es la tecnología que se requiere para crear estos biomateriales? Porque, digamos, para el paso que está también implementando Nuri, que sería como un paso más dentro de lo que ustedes experimentan, ¿no? ¿Cómo se organizan con eso? ¿Cómo es? Aparte que es, como vos decís, local, con que ustedes trabajan, investigan y se cuestionan lo que tienen cerca y se aprovecha también eso. ¿Cómo se sigue? ¿Qué paso se da? Mira, nosotros trabajamos mucho con la lógica de tecnología apropiada, que básicamente no limita que tu desarrollo material esté asociado a tu capacidad de acceder o no a cierta tecnología. Porque si no, nuevamente la concentración de estos desarrollos estaría solamente en grupos específicos y normalmente de control económico que no permitiría
generar estas discusiones. Entonces, nosotros partimos, como decía Nuri, como en un ámbito como súper doméstico. Y por qué nos interesaba también partir así? eh, Obviamente porque habían pocos recursos, pero al mismo tiempo era como la posibilidad de que cualquier persona que estuviese interesada y quisiera como acercarse a este mundo de los biomateriales pudiera hacerlo de una manera básica, de una manera relativamente fácil, con insumos de cocina, y que en la medida que hubiese más interés y hubiese más investigación, etcétera, pudiesen ir como complejizando o generando una propuesta performática o técnica del material mejor. Nosotros ahora en el laboratorio, como hemos ido avanzando todos estos años, obviamente que ya tenemos ciertos como equipos que ya se escapan de esa primera etapa del laboratorio. Más no ha cambiado nuestra postura respecto a cómo abordar los materiales, ¿ya? Y en ese sentido siempre tratamos de que los procesos, por ejemplo, nosotros siempre en la definición de biomateriales que de alguna manera visualizamos, que es parte de nuestra visión, es que los materiales tienen que em, responder a lógicas locales y también como a, por ejemplo, a lógicas de química verde. Eso quiere decir que ningún proceso que te ayude a generar el biomaterial sea contaminante, ¿no es cierto? Porque sería un poco contradictorio que yo para hacer un tipo de biomaterial me gaste una tonelada de energía o le pongo puros químicos. Y eso tiene unas complejidades gigantes, porque en el fondo cuando yo trato de estabilizar el material, lo tengo que estabilizar como en lógica como mucho más de uso, sustentable, claro. los coatings, los usos. Entonces, todo eso es más lento, es más complejo. Si uno lo trata de hacer, uno piensa que lo artesanal es necesariamente más fácil, pero todo lo contrario. Muchas veces implica un proceso creativo tremendamente como elevado o incluso como el ser creativo para ver cómo responder a esas dinámicas que quizás con un plástico sería o un derivado de petróleo sería súper fácil de generar. ¿Cómo lo podemos hacer de una perspectiva de baja producción, de mucho más sustentable, con elementos que estén a nuestra disposición? Entonces, de ahí es que también ocurre que hay materiales que tienen mayor capacidad de ser como desarrollados en complejidad. Uno de esos es el material que trabajamos con Nuri Lago, que es el de celulosa bacteriana. Y de hecho, Nuri de alguna manera nos permitió, con todos los procesos de experimentación que ella hacía, justamente es entender la lógica del material y también cómo podemos ir mejorando esas capacidades y en qué partes, ¿no es cierto? En qué partes podemos mejorar el desarrollo de este biotextil o este lámina tipo papel que se puede sacar de los materiales de origen fermentado. Y hay otros materiales que, por ejemplo, son más de ámbitos de investigación o de ámbitos más creativos de baja escala. Y todos esos materiales conviven. Como que nuestra política no es, o nuestra lógica no es uno por sobre otro. Es como que están en simultáneo, es como que uno genera como una matriz de materiales. Y esas matrices se pueden complejizar a la medida que yo tenga acceso y tenga capacidad o conocimiento para poder abordarlos de esas distintas maneras. Entonces nosotros no estamos en una postura como de el material que nos va a salvar, sino más bien en cómo podemos unirnos quizás a las matrices materiales que ya existen, porque el petróleo va a ser imposible eliminar. O sea, yo lo tengo clarísimo, tampoco, pero sí creo que podemos eh, generar alternativas, sobre todo que tengan como apoyo y impacto local, de que se puedan sumar y que nos planteen también reflexiones respecto a cómo nos estamos vinculando entre nosotros, entre como lo humano y no humano, la naturaleza, los procesos. Y ahí creemos que la tecnología y los procesos técnicos no están necesariamente solo en el lab, están como en la comunidad. Y por eso el vínculo con Nuri nos parece que es una demostración de este tipo de como de postura respecto a los materiales. Se hacen en colectivo.
Y ese es el proceso para poder crecer y desarrollar esos materiales de una mejor manera. No sé si ahí, Nuri, queréis complementar. Sí, y desde ahí también, cuando digo que hay una relación virtuosa, también pasa porque tengo el privilegio, porque para mí es un privilegio, de conocer todos los oficios artesanales tradicionales de Chile, desde el norte hacia el sur, porque me ha tocado trabajar con la Fundación Artesanías de Chile, que tiene un programa, trabajé bajo el alero un programa que se llama Pro Artesano, que me ha tocado salir a hacer un rol más bien de facilitadora y de capacitaciones con comunidades de artesanas y artesanos en diferentes y diversos oficios y materialidades. Entonces conozco muy bien el mapa, digamos, desde el oficio y desde lo artesanal, ¿no? Entonces, desde ahí creo que el vínculo con los biomateriales es súper importante porque hay una producción a escala humana. Entonces, lo hecho a mano es humanizar también los materiales, ¿no? Totalmente. Entonces, creo que desde ahí, claro, digamos, tengo un mapeo un poco como bastante amplio respecto a ese proceso. Y nada, pues tocó la fortuna de que nos cruzamos con los chicos. Fue como, por eso digo, ahí va una relación bastante virtuosa. Entonces, claro, eso creo que es súper importante, el foco humano que hay detrás de todas estas como colaboraciones y desde lo comunitario también, ¿no? Para el MAP hicieron y presentaron 4 piezas, por eso cuando vos decís esto, una boina, un chaleco, una billetera, que creo que también es un poco, y el relato interespecies, y una de las cosas que ustedes definen, que me parece esto, Nuri, complementando, y lo que vos decís, Alejandro, es el proceso del armado de estas piezas que se usan de una billetera, una boina de consumo, como decimos, diario, ¿no? De uso diario, no de consumo. Se pensó y se armó todo esto, dice, realizado con un bordado perimetral que reemplaza el uso de adhesivos o costuras industriales, proponiendo una forma de ensamblaje delicada y funcional y coherente con los principios del diseño regenerativo. Esto es toda una innovación lo que están haciendo realmente en eso. Por eso preguntaba esto de los materiales, porque me parece que acá ustedes piensan este uso de estos biomateriales, de estos productos son en general artesanos, como decís vos, diseñadores textiles, qué sé yo, arquitectos también, digo, que es bastante amplio, ¿no es cierto?, el campo de trabajo. Ay, Y voy a increyendo, digo, reforzar ese punto a ver, del porque ya tenemos que ir cerrando diseño. en 5 minutos, así que un Sí, horror. pero del diseño, porque Mm, justamente así como pensamos de una manera súper crítica, podríamos decir, el inicio del proceso de creación de un material, el diseño con que sale el material a transformarse en un producto, en un objeto, en un diseño es igual de crítico, igual de reflexivo. Entonces, la idea de tener estas costuras laterales es justamente para que yo pueda reemplazar la pieza que no está, que puede haber tenido un uso, un desgaste y que... Entonces, esa política, esa lógica de mirar los materiales, los diseños, tiene que ser parte de la visión con la que estamos viendo los materiales. Por claro. eso hablamos de cultura material más que de un proyecto, un producto en particular. Y con la flexibilidad también, porque como es una producción a escala humana y pequeña, los formatos, digamos, de los paños, les digo paños, de estos biotextiles, son pequeños en función, digamos, a algunas propuestas o algo que uno pueda proponer como vestuario, entonces, o como indumentaria. Entonces, es también ir viendo cómo logramos esa pieza desde un patrón que yo ya tengo establecido y cómo ensamblamos para que podamos hacer la parte completa en función a los formatos que también se están produciendo. Entonces, desde ahí uno va flexibilizando y se va adaptando también al material, ¿no? Eso es maravilloso. Chicos, otra pregunta porque haríamos muchas, pero ya el tiempo nos está cerrando. ¿Qué significó para ustedes el Festival de Biopolimérica? ¿Y qué significa también para ustedes extenderse hacia, no sé, con una muestra y estar en un museo? Porque también para nosotros como museo las artesanías y los materiales
las artesanías en biomateriales significa todo un desafío de conservación. Bueno, esto es para otra charla, pero para ustedes, ¿qué significó el Festival de Biopolimérica y qué significa estar también en un museo como otra parte de vuelta de tuerca, ¿no? Voy a partir por lo del museo. Para nosotros es como, sobre todo las piezas, la obra de relato interespecie, que es este conjunto de bordados de que muchas personas han ido haciendo a lo largo de distintos talleres y que de alguna manera se ensamblan para armar un gran lienzo que pueden ir a ver al MAP si están por ahí en Buenos Aires. Es muy lindo porque de alguna manera el museo en sí es un espacio como de reflexión crítica. Es como que es justamente tú te predispones a generar o te pones o te abres a esa discusión. Entonces, que nuestros materiales y los de distintas personas en Latinoamérica que están trabajando con esto esté ahí, me parece que es como que es un paso importante porque de alguna manera se está reconociendo como el aporte que tiene desde el ámbito de artesanía en particular con el MAP, pero que también pueden estar en otros espacios museográficos de distintas partes de Latinoamérica. Entonces, creo que de alguna manera lo que están haciendo ustedes con bioartesanía, el futuro ya llegó, es justamente ponerlo en una situación de discusión donde ya está instalada que de alguna manera los presenta a la sociedad como con todas estas experiencias y estas reflexiones, porque biopolimérica, y ahora me salto, normalmente ha sido gente que ya está involucrada en el ámbito de biomateriales. Entonces la comunidad que de alguna manera se ha ido como apoyando y reforzando y como poniendo también como cuáles son las direcciones que va a ir tomando el movimiento, hasta dónde entendemos lo que significa biomaterial, qué tipo de abundancias son las que estamos trabajando. Entonces como hasta cierto punto termina siendo muy interno pero sí es fundamental porque de alguna manera no, también va agarrando como una masa crítica que va presionando. Presiona por líneas de financiamiento, presiona para que las políticas públicas puedan tener de alguna manera algún incentivo o apoyo. Se También se ven visibiliza desde el museo, desde este festival que hacen, desde la producción como hace exactamente. Nuri, de esa marca de diseño, ¿no? Que es un poco lo que hacemos todos. Claro, la Nuri es como la salida, ¿no es cierto? Y Claro, es claro, lindo. y es la demostración palpable de que se puede hacer con profesionalidad, con equipo, con cabeza. Eh, Chicos, tengo miedo que ya tengo que cerrar. Les agradecemos que hayan participado. Nos volveremos a ver en Buenos Aires. Ujú. Insisto, para nosotros son el caso palpable y que se puede trabajar y que también trabajando mancomunadamente creo que también es esto. Tenemos que seguir pensando en una comunidad un poco más solidaria, ¿no? Así que bienvenidos a esto. A nosotros nos resultó muy placentero tener estas piezas, como las entrevistas van a seguir a todos los bioartesanos y la gente que está trabajando en Latinoamérica justamente para ver sus perspectivas y los materiales. Después cualquier cosa podemos profundizar con más temas para la gente. Le pondremos las redes ahí también para al final para que se vea y sepan y la gente que quiera lo consulte. Muchísimas gracias, Nuri, y muchísimas gracias, Alejandra, por este reportaje. Muchas gracias, Felicia. Muchas Abrazo gracias a grande. ustedes, felicita y nada, me encantó lo de el futuro es biomaterial. Totalmente. Sí. Y gracias a ustedes, porque es lo que dijo también Alejandro y retomo, uno tiene que ser el nexo, pero cuando hay gente así creativa, se potencia y me parece que está despertando mucho eco. El sábado hubo un taller, más de 100 personas participaron porque estos temas interesan el trabajo y pensarnos, aunque haya mucha gente que piensa de otra manera, tenemos que seguir pensando y Sí, mostrando que el futuro también es esto, como decimos, no Ujú. se contradicen. hay muchos futuros en paralelo. Exacto, exactamente, como la Que pieza se que ustedes cruzan. tienen exhibida en el museo. Así que muchísimas gracias por esta conversación y bueno, quedan muchas preguntas, pero bueno, muchas gracias, chicos. Gracias a ustedes, Abrazo chao. grande. Gracias, gracias. Ahí voy a cortar, chicos, ¿eh? Ya. Gracias.